Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Vamos a conocer datos curiosos de lo que comes a diario. Vamos, comer es una necesidad básica para las personas. Diariamente la llevamos a cabo y muchos no prestamos suficiente atención a los alimentos que nos echamos a la boca, que nos ingerimos, a tal punto que no sabemos incluso sus orígenes, ni cuándo, ni por quién fueron descubiertos, por ejemplo. Por eso hoy decidimos compartir contigo esta información, inusual a veces, sobre distintos productos que probablemente consumes a diario pero que no conoces en profundidad. Una buena alimentación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Ingerimos alimentos, insisto, que a veces pueden ser positivos, pero según cómo los tomemos pueden afectarnos negativamente. Y sabremos algo más también sobre los hábitos. Empezamos con las manzanas. Pertenecen a la familia de las rosas. Sorprendentemente, no solo las manzanas, sino muchas otras frutas son parientes, primas, de las rosas. Todas pertenecen a la familia de las rosáceas. Junto a las manzanas estarían las peras, las ciruelas, las frambuesas y los damascos. Son otros ejemplos. ¿Sabías que las almendras no son nueces? La mayoría de nosotros pensaríamos que las almendras son como las nueces, pero técnicamente estamos hablando de frutas con cáscara dura que provienen del almendro. Eso está claro, ¿no? Eso las hace estar relacionadas con los melocotones, las cerezas, las ciruelas y las nectarinas. Fíjate, se parecen más a estas frutas que, por ejemplo, a las nueces, que son frutos secos. La pasión, el amor por el café, lo podemos llevar en los genes. Unos científicos de Harvard identificaron 6 tipos de genes que son los responsables de la digestibilidad de la cafeína. Y estos hombres y mujeres descubrieron por qué el café afecta a las personas de una manera diferente. Pues los culpables o responsables son los genes. Porque incluso un sorbo de esta bebida puede hacer que alguien se sienta fresco y nuevo, mientras otras personas, igual con 2 o 3 tazas, tampoco se enterarían. Eso viene en la genética. Una mazorca siempre tiene un número par de granos. Si quieres te puedes entretener y los cuentas. Hagamos la prueba, venga. Coge una y ves contando. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bla, bla, bla. Una mazorca siempre contiene un número par de filas, normalmente 16, y un promedio de 800 granos. El número de la fila es siempre par porque las espiguillas del maíz se originan en pares y cada espiguilla produce 2 flósculos, uno fértil y otro estéril. ¿Sabías que las zanahorias no siempre fueron de color naranja? En sus comienzos las zanahorias tenían un color más amarillento y lentamente fueron cambiando hacia el púrpura. En el siglo XVI, unos granjeros holandeses dijeron vamos a conseguir que sean de color naranja, hicieron los cambios pertinentes, las mutaciones para conseguir que esa fórmula original fuera incluso más deliciosa y además rindiera homenaje al color de su país, al naranja de Holanda. Las fresas, algunos pensarán que son bayas, pues no. Los plátanos, los kiwis, las berenjenas y hasta los pepinos sí son bayas, pero las fresas, las moras y las frambuesas no lo son. Estas provienen de una flor con más de un ovario, por lo que técnicamente son frutas agregadas. ¿Qué tienen en común las setas y los insectos? Pues la quitina que contienen ambos. Todos los hongos tienen el biopolímero especial llamado quitina. Es una sustancia, que es la misma además, que ayuda a endurecer las alas de los insectos. Por eso no puedes sobrecocinar los champiñones, ya sea que los cocines durante 3 minutos o 3 horas. Su sabor y su forma se van a mantener siempre relativamente sin cambios. El sándwich es algo que en todo el mundo conocemos. ¿Sabes cómo se inventó? Fue durante un juego de cartas. Un conde, el conde de Sandwich, llamado John Montagu, jugaba las cartas todo el día y toda la noche. Tenía hambre, pero no quería poner sus cartas sobre la mesa y parar de jugar, así que ordenó que pusieran la carne, para no tener que cortarla, preparadita entre 2 rodajas de pan, y así iba a ir masticando bocado a bocado en una sola mano. Volvemos a hablar de zanahorias. No puedes cultivar zanahorias bebé. Las zanahorias babé están hechas de zanahorias normales que se pelan y se cortan, y se inventaron a mediados de los años 80, 1980. Era una forma de hacer uso de las hortalizas deformadas que antes se tiraban a la basura, pero no las puedes cultivar porque no saldrían. ¿Quién inventó la pizza hawaiana? Hay una gran duda sobre la pizza, si la hawaiana merece la pena tomarla o no. Algunos son
radicalmente en contra de ella y otros les gustan, están a favor. Bueno, pues esta pizza, la hawaiana, no se inventó en Hawái, se inventó en Canadá. La idea de poner piña a la pizza se le ocurrió a un inmigrante griego llamado Sam Papoulos en Ontario en 1962. La probó, le gustó por su frescor y la nombró hawaiana por la marca de fruta que usó en ella. ¿Quién inventó el algodón de azúcar? Pues extrañamente un dentista. Parece raro, ¿no? Porque normalmente los dentistas dicen que no abuses del azúcar. Pues en 1897, William Morrison, dentista, inventó el postre Fairy Rose, conocido actualmente como algodón de azúcar. El Fairy Rose, un poco más tarde, otro dentista lo patentó con una máquina para producirlo como una golosina, que es lo que conoces hoy. Un poco irónico, ¿no crees? ¿Cuántas avellanas hace falta para fabricar Nutella, la crema de cacao? Pues una cuarta parte de todas las que hay en el mundo. Los amantes de la crema de cacao de todo el mundo consumen tanto de ella que algunas universidades están intentando ya conseguir cultivar avellanas en laboratorios para satisfacer tan alta demanda, porque cada vez se necesita más para este producto. ¿Conoces el ruibarbo? Pues debes tener cuidado con sus hojas. El ruibarbo es un vegetal saludable. Contiene carbohidratos, vitaminas, potasio y magnesio. Sin embargo, esto solo es válido para los tallos. Sus hojas están demasiado saturadas de ácido oxálico y eso, si te lo comieras, podría causar problemas estomacales e incluso renales. Todos conocemos el chocolate y nos gusta a la mayoría. ¿Sabes que sin moscas no tendríamos chocolate? Un cierto tipo microscópico de moscas llamado Mitch poliniza la planta del cacao. Sin esta planta y sin esta Mitch, la producción de chocolate no sería posible. Haz la prueba. Los arándanos pueden rebotar. Para saber si los arándanos están maduros o no, los agricultores los pueden dejar caer y ven si rebotan sobre una tabla de madera. Solo las bayas maduras consiguen rebotar y son las que se usan. Si eres alérgico al látex, no deberías comer papaya. Las personas con alergias a menudo reaccionamos mal a algunos productos. Bueno, pues los científicos han revelado un patrón curioso. Los que tengan intolerancia al látex también pueden ser alérgicos a la papaya, junto con una lista completa de otras frutas a las que han llamado ya de látex. Las langostas, que ahora son alimentos para gente de mucho dinero, antaño eran para la clase obrera. Se consideraba que las langostas eran insectos marinos, por lo que eran devueltas al mar o usadas para alimentar a los sirvientes. Vamos, que no se pagaban apenas. Incluso había una ley que prohibía servir demasiada langosta a los prisioneros porque se consideraba que era algo cruel hacerlo con ellos. Vamos, que ni los presos podían abusar de la langosta. Los limones flotan, pero las limas no. La densidad de los limones es ligeramente más baja que la del agua, por lo que pueden emerger a la superficie de un vaso si los tiras. Haz la prueba, una palangana a un vaso con agua, lanzas un limón y acabará flotando. Las limas, en cambio, se van a hundir. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque son más densas. Las patatas. A todos nos gustan las patatas y a algunos les encantan fritas, pero sabes que las hervidas tienen un índice glucémico mucho más bajo porque el almidón en ellas se absorbe más lentamente, con lo que las hacen más saludables para tu cuerpo que las patatas fritas. ¿Cuál es el alimento más robado del mundo? El queso. De todo el queso que se produce en el mundo, un 4% es robado. Las variedades de lujo hasta suelen ser vendidas en un mercado negro de quesos. ¿Cómo se tratan las frutas y las verduras? Pues con una radiación. En 41 países del mundo los fabricantes irradian con iones las verduras, la carne, el pescado, el trigo y las especias para matar patógenos, larvas e insectos y así previenen alguna enfermedad. Aunque este método se considera relativamente seguro, los productos irradiados deben ser luego obligatoriamente etiquetados con un símbolo especial. ¿Quién no conoce los ositos de goma verdes? Pues hay unos que no tienen sabor a manzanas. El gusto puede variar de un país a otro, pero las gomitas verdes estándar de Estados Unidos tienen sabor a fresa, nada de manzana. Tú puedes tomar el sol y te puedes quemar. Los mangos también sufren quemaduras solares. Ocurrió en el año 2014. Una cuarta parte de toda la cosecha de mangos de Australia Occidental recibió quemaduras solares. El aderezo para ensaladas y el protector solar tienen algo en común, y es el dióxido de titanio.
Es el elemento que se une a los filtros solares, a la crema que nos ponemos y también en algunos productos alimenticios. Y cumple la misma función en ambos. Evita efectos dañinos de la luz y actúa como conservante. El ketchup nació como medicamento. Fue en 1800. En la primera década, John C. Bennett anunció que el ketchup era un remedio universal para la diarrea y la indigestión. Incluso se vendía en píldoras en Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Una penúltima. La miel no tiene fecha de caducidad. Debido a su acidez y a la ausencia de agua, nunca se echa a perder. Y la última. Hay mercurio en el atún enlatado. El mercurio de los mariscos es una consecuencia de la contaminación humana. La cantidad de este elemento en el atún enlatado es bastante alta, por lo que el salmón es una alternativa, dicen, menos peligrosa.